Buenas tardes, esta es la clase de la semana 3 en la materia de estrategias de colocación laboral y lo que vamos a estudiar viene siendo lo que es la entrevista. Cuando estamos nosotros enviando un currículum a las empresas que queremos trabajar, siempre estamos solicitando una entrevista para que nos conozcan y vean cuáles son las habilidades con las que nosotros contamos. Entonces, ya que conseguimos una entrevista, es muy importante prepararnos para obtener los mejores resultados que se pueda. Al recibir una noticia de que una empresa quiere entrevistarse para un excelente puesto, es importante invertir tiempo para preparar tu entrevista, ya que depende de que se te contrate, ¿no? Por lo mismo, tendremos que responder a dos preguntas. ¿Cuáles son tus fuerzas? ¿Cuáles son tus habilidades? Esto significa qué es lo mejor que podemos hacer. Muchas veces no lo tomamos en cuenta y queremos decir cosas y cosas cuando nos están entrevistando, pero no las analizamos bien antes de. Bueno, hay que trabajar en 3 puntos muy importantes cuando vamos a tener una entrevista. Primeramente es lo anterior a la entrevista misma y lo que es el momento posterior a la entrevista. En la primera parte, que es antes de la entrevista, hay 3 puntos que debemos de tomar en cuenta. Primeramente, revisar el currículum. Aquí tenemos nosotros que ver, que asegurarnos de que esté bien elaborado, modificarle si nosotros vemos que tenemos alguna experiencia relacionada con lo que es la posición a la cual nos estamos postulando, es muy importante agregarlo al currículum, ¿no? Otro de los puntos es pues, la buena ortografía, ¿no? Evitar errores ortográficos. El otro punto es analizar tu persona. Aquí tenemos que ver los logros anteriores, experiencia pasada, tareas o responsabilidades que tú de alguna forma desempeñaste, ¿no? El otro punto es preparar respuestas a posibles preguntas que te puedan hacer durante la entrevista. ¿Cuáles son las fuerzas que yo tengo? ¿Cuáles son las metas, las debilidades, las expectativas que tienes? Una cosa muy importante es que no debemos de hablar mal de los jefes que tuvimos, ¿no? La otra parte viene siendo durante la entrevista. Durante la entrevista hay muchos puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Es muy importante el primer punto, que es el llegar temprano. Siempre hay que hacerlo 15 minutos antes. Esto habla de nosotros que tenemos pues responsabilidad. El otro punto es el buen lenguaje corporal. Saludar al reclutador con firmeza, mantener ese contacto visual, buena posición cuando estamos sentados y pues el entusiasmo, ¿no?, de estar en una entrevista en la cual puedes quedarte para ese puesto. El otro de los puntos es demuestra habilidad, pues para escuchar. Si escuchas más de lo que hablas, realmente conocerás más acerca de lo que es el puesto. En cambio, si estamos solo preguntando y preguntando o respondiendo nada más a las preguntas sin analizarlas, pues realmente no vamos a obtener mucha información. Otro de los puntos es que debemos hacer preguntas interesantes. Trata de determinar cómo es el lugar, cuántas personas trabajan ahí, cómo es el ambiente. Es muy importante nunca quedarse callado. O sea, si te preguntan, ¿tienes alguna pregunta acerca del trabajo? Nunca decir, no, todo está bien. Siempre hay algo que queremos saber, siempre hay algo que queremos preguntar. No hay que tener miedo a eso. El otro de los puntos es mostrar un genuino entusiasmo. Pues el entusiasmo que nosotros podemos presentar para la información de la empresa, ¿no? El querer nosotros trabajar realmente en esa empresa. Ahora el otro punto es después de la entrevista. Ya se elaboró la entrevista, ya nosotros de alguna forma tomamos conciencia de lo que debemos de hacer y no dentro de una entrevista. Ahora, después de la entrevista, ¿qué pasa? Siempre es muy importante tomar notas y escribir comentarios. ¿Para qué? Para los posibles errores que nosotros tuvimos en esta primera entrevista, pues que no se vayan a repetir en las próximas que nosotros tengamos. El siempre dar seguimiento a la entrevista y agradecerle la entrevista es un punto muy importante, porque si nosotros comentamos, la próxima semana le voy a llamar para ver si tengo que hacer algún otro trámite o para que me dé más información y de alguna forma también agradecerle lo que es el tiempo de la entrevista. Una nota muy importante es que siempre hay que informarnos y aprender lo más posible acerca de la empresa a la cual está solicitando empleo. Hoy en día existen los portales de internet en donde ahí podemos obtener toda la información relevante a lo que viene siendo la empresa. Bueno, alumnos, espero les sirva de ayuda esta pequeña clase para tomar en cuenta lo que debemos hacer y para tener una entrevista exitosa. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.